virtud de haber satisfecho los requisitos que establece el reglamento en vigor, esta dirección a mi cargo autoriza el examen para obtener el grado de maestro en ciencias en el programa de posgrado en botánica a Juan Miguel Morales Telles, matriculado 11.60.008. Este examen se realizará a las 11 horas el día 26 de noviembre de 2018 en el auditorio del edificio de Fitosanidad, con el hecho jurado que a continuación se señala, mi persona servidora, Jacqueline Lindemann, el doctor Mario Luna Cavazos como vocal, el doctor José Miguel Umaña Celeste también como vocal, y con el doctor Edmundo García Moya como singular. ¿Sí? Entonces va a ser el procedimiento que probablemente ya conocen, de que el sustentante nos va a presentar un resumen de lo que hizo y luego se va a proceder al interrogatorio. Adelante. Pues buenos días a todos, les agradezco mucho que hayan venido. Yo voy a exponer los resultados de mi trabajo de investigación y tiene como título Evaluación económica y productiva de los sistemas tradicionales de los ñañús de Hidalgo en diferentes ambientes, en específico del cultivo del maíz y de sus componentes de rendimiento. Desde mi perspectiva, un agroecosistema tradicional es una superficie emanada por el ser humano, quienes invierten energía e insumos, aplican también conocimiento obtenido con anterioridad. En estos sistemas, la energía y los insumos por lo general son obtenidos de la propia unidad de producción. Este sistema agrícola cultiva, tolera y fomenta plantas y animales, que también permiten tener productos agrícolas de autoconsumo y también una parte para venta. Los elementos que integran este agroecosistema está compuesto por factores bióticos y factores abióticos. Dentro de los bióticos está la participación del ser humano y la de los animales vivos en las actividades agrícolas. También la interacción de plantas y hongos. En los abióticos hace referencia a los aspectos de tipo geográfico, climático y edáfico. Han tenido importancia desde el contexto social, económico, cultural, genético y ecológico. Además, han persistido a pesar de las técnicas innovadoras promovidas por las instancias federales o privadas. La producción de maíz es denominado milpa tanto en el sistema agrícola tradicional como en el convencional, pero con objetivos particulares. En la agricultura tecnificada, el órgano de interés económico o antropógeno es el grano de maíz, aunque en algunas ocasiones también se comercializa el zacate para asilo forrajiero. Los insumos son externos y además se aplica energía de origen fósil. La agricultura tradicional es un tanto más complejo. El grano de maíz es un componente más de rendimiento, pero además se aprovechan muchas de las raíces que en este sistema son denominados malezas, con fines alimentarios, medicinales y forrajeros, y además de que persisten también los policultivos y las múltiples ventajas que tienen en términos psicológicos. Sin embargo, muchas veces cuando se hacen estudios de productividad de estos sistemas, se consideran poco productivos. Pero para hacer esa aseveración es importante considerar todos los elementos que integran este sistema. Por ejemplo, considerar la producción integral, los costos de operación, también los costos de comercialización y otros elementos del agroecosistema como los bordos y las orillas de la misma, como las que se muestran aquí en estas imágenes. También, como lo mencioné, el grano de maíz es un elemento más de los componentes de rendimiento. Otro de los problemas que también existen es que son pocos los estudios con datos cuantitativos. Sí hay estudios que hacen, pero son más descriptivos de la misma. Y además es importante considerar también un análisis financiero para determinar la productividad económica y también la productividad agrícola. Además que las estadísticas oficiales normalmente no representan la
situación real de la agricultura campesina. De acuerdo con el Sistema de Información Agroalimentaria y Pesquera, para el año 2017 se estimó un rendimiento promedio de 3.2 toneladas por hectárea a nivel nacional. Hay otros estudios que también hacen investigaciones sobre el rendimiento de maíz y con diferentes métodos, algunos directamente a través de entrevistas, otros con mediciones, estimaciones y muestreos. También se ha hecho mucho hincapié sobre el aprovechamiento de las arbences en estos sistemas agrícolas. Estas son algunas de las especies que se han encontrado en estos sistemas. Muchas de ellas son toleradas y fomentadas por los campesinos y principalmente los que conocemos como quelites. También se han hecho algunos estudios de descripción de los bordos de las milpas. Comentarles que en las regiones con relieve accidentado, muchas veces los bordos son las terrazas que también tienen varias denominaciones en diferentes regiones. Por ejemplo, en la región de Tlaxcala, en el Estado de México, son conocidos también como mequepantes, que además también son utilizados para cultivar magueyes y otras frutas. También se han hecho algunos estudios con el análisis financiero. Algunos de los indicadores que han utilizado son estos: la tasa interna de retorno, el valor actual neto, la relación beneficio-costo. Otros estudios solo hacen un análisis de costos e ingresos. En este estudio usamos como indicador, les adelanto, la relación beneficio-costo. Aquí lo interesante de este estudio es que en la agricultura tradicional la relación beneficio-costo suele ser mayor contrastado con que son sistemas convencionales o medianamente simplificados. Son estimaciones de FIT. El objetivo de esta investigación fue estimar la producción agrícola y analizar el valor económico del sistema milpa tradicional con bordos de los indios de alto de los que están en el estado de Hidalgo. Se plantearon estos objetivos, dos de ellos están relacionados con dos hipótesis también propuestas y dos son más bien descriptivos. La primera es identificar las especies vegetales cultivadas y silvestres del agroecosistema milpa con bordos y su aprovechamiento, estimar la producción agrícola con énfasis en el aprovechamiento de arbences y cultivos asociados, estimar ingresos, precios de venta, costos de operación y comercialización del sistema y analizar la rentabilidad financiera, analizar la relación entre el valor del tiempo del campesino, la riqueza de los cultivos asociados y sus componentes de este agroecosistema. Las hipótesis fueron que los productos secundarios del agroecosistema son importantes para la economía de las familias campesinas. Y el otro fue que la complejidad del agroecosistema presenta correlación inversa con el valor del tiempo del campesino. Complejidad consideramos a la riqueza de los cultivos intercalados y también su rendimiento. Este trabajo se hizo en el municipio de Ixmiquilpan, en 3 comunidades localizadas al noroeste, 3 comunidades indígenas: La Pechuga, La Lagunita y La Palma Orizabista, con diferentes climas y vegetación. Los ñaños es un grupo indígena que se localiza en la región del Valle del Mezquital, pero también tienen presencia en otros estados, principalmente del centro del país. Para hacer este trabajo de investigación se pidió permiso a las autoridades locales. Una vez concedido, se seleccionaron a 12 campesinos, 7 en la comunidad de La Lagunita, 3 en la comunidad de La Palma y 2 en la comunidad de La Pechuga. Los criterios de selección fue con gente que tuvieran sus parcelas distribuidas de forma geográfica dentro de la comunidad, pero además que estuvieran dispuestos a colaborar con nosotros y que tuvieran diferentes niveles estados socioeconómicos. ¿Qué se hizo? Se describió la gestión del agroecosistema y el aprovechamiento de plantas cultivadas y silvestres a través de entrevistas y la observación participativa. También se estimó la producción agrícola integral mediante muestreos, mediciones y entrevistas.
En este esquema se muestran tres áreas que se mostraron en las parcelas. Una de estas fue aquí en el interior de la milpa, que fue de 25 metros cuadrados. La otra fue en las orillas de la milpa, que fueron 3 metros lineales con anchura variable. Esta fue determinada en función de la anchura que tenía cada campesino, y en los bordes de la milpa se determinaron en 25 metros lineales, también con anchura variable. Les comento, para este trabajo, orillas se consideró aquellas superficies en donde no tienen árboles frutales, pero se utilizan principalmente como pequeños potreros. Entonces también se aprovechan muchas de las arbences. Los bordos fueron aquellas superficies que sí tuvieron árboles frutales y muchas plantas que se aprovecharon, y para estimar el rendimiento del maíz se seleccionaron 10 plantas, de ellas, como se muestra aquí en este esquema, en forma de X, y se midieron dos componentes de rendimiento. También se determinó la densidad de población para los cultivos intercalados, y lo mismo con el rendimiento. En las arbences también se determinó el rendimiento de 25 metros cuadrados, pero además se determinó la cobertura y se hicieron recolectas de estas especies. Estos fueron depositados en el herbario de esta institución. En la producción de bordos también se investigó sobre el rendimiento en frutales, verduras y hierbas aromáticas, y en las orillas, como lo mencioné, fueron arbences. También para comparar la productividad entre comunidades se hizo un análisis de varianza y una prueba de comparación de medias de cruz iguales, y además se hizo un análisis de correlación con el coeficiente de Spearman. Esto fue en la cobertura, con la riqueza y el rendimiento de arbences. Las arbences fueron cosechadas dos veces, una antes del aporte y la otra cuando ya los campesinos las utilizan como forrajes. También se estimaron los costos, beneficios, y se hizo el análisis de rentabilidad financiera, principalmente a través de entrevistas. Para los productos de autoconsumo se determinaron precios de comparación con los productos comercializados en el mercado de Ixmiquilpan. Los ingresos y los costos fueron a través de entrevistas. Se calculó también el punto de equilibrio y la relación beneficio-costo como indicador de rentabilidad. Además, se hizo un análisis de la importancia económica de los productos secundarios del agroecosistema con una prueba de marketing. También se analizó la cadena productiva y el mercado, y esto fue también a través de entrevistas, y se analizó la relación entre el valor del tiempo del campesino y la complejidad del agroecosistema. Para tener el dato del valor del tiempo del campesino, se les preguntó a los agricultores cuánto estarían dispuestos a cobrar por ir a hacer una actividad a otra parcela sin que tuvieran relación amistosa o fueran familiares con la otra persona. Y además hizo una relación línea simple con esos datos. ¿Qué encontramos aquí en la descripción de la gestión del agroecosistema? Pues fue algo parecido a lo que ya se ha descrito, principalmente en sistemas agrícolas aquí del centro del país, desde la preparación de tierra, las labores agrícolas, la cosecha, el almacenamiento, pero también integramos las labores de los bordos y la comercialización de los productos. Respecto al aprovechamiento de plantas cultivadas silvestres, fueron 16 plantas que se cultivan, principalmente para fines alimentarios. 103 plantas silvestres que también eran utilizadas, casi todas se utilizaban. En este diagrama vemos algo interesante, ¿no? Que las plantas se encontraban principalmente en la milpa, pero también en las orillas. Y solo uno de estos había una intersección entre la milpa y los bordos, y se trata del ayocote silvestre, que es más bien de los bordos, pero de forma que se fue a la milpa. En esta gráfica tenemos la relación entre la cobertura, la riqueza y la biomasa de las arbences.
Aquí vemos que existe una relación considerable entre la riqueza y el rendimiento de arbences, pero ya en la segunda cosecha la relación no fue tan significativa. Es decir, la cobertura ya no tenía mucha relación con la riqueza, pero tampoco con el rendimiento. Y aquí, por ejemplo, Medicado polimorfo es una especie que suele tener buena cobertura, pero también su rendimiento es un poco menor. En este cuadro tenemos los quelites que se aprovechan en estos sistemas agrícolas. Fueron 11 que se encontraron. Para los niños, quelite solo son aquellas especies que se encuentran en la milpa y no las que luego se describen como las flores de maguey o las flores de sábila, que también son considerados. Entonces, siguiendo con esto, pues, se registraron estos. Y fue también algo interesante porque si lo consideramos como una producción potencial, pues podemos tener casi cerca de 1 tonelada antes de hacer el aborto. En esta gráfica tenemos la producción agrícola integral. Aquí vemos que las arbences son las que están liderando, pero también aquí es importante mencionar que no todas son usadas, ¿no? Porque fue una estimación más bien potencial, pero sí representa lo que mencionaba, que el grano del maíz no es el único y órgano de interés antropógeno, y entonces solo una parte de ella es parte de este rendimiento. Entre comunidades no hubo diferencias estadísticas significativas, con excepción de Totomosque. En esta comunidad de la Palma Ahorita sí hubo una diferencia, y esto se debe a uno de los agricultores que seleccionaba esta estructura y lo utilizaba principalmente para autoconsumo. Pasando ya a los costos, aquí en este cuadro se desglosan de manera resumida las estimaciones, desde la preparación de la tierra, las labores, las cosechas y la parte de la comercialización de los productos. Les comento, los productos de los bordos fueron los que más se comercializaban. Era poca la gente, bueno, nada más uno, que llegaba a comercializar sus productos dentro de la comunidad, y era principalmente de habas frescas o en algunos casos de flores de calabaza. En este cuadro se desglosan ya por campesinos. En los 12 vemos que también hubo gente que no hizo desembolso, pero aquí lo interesante es que tuvieron utilidades altas, netas, y relativamente con costos bajos. En este caso vemos que el agricultor que tuvo más desembolso tuvo una utilidad neta más baja. Aquí tenemos la relación beneficio-costo con arbences y la relación beneficio-costo sin arbences y con arbences. Vemos que también las utilidades netas son considerables, es decir, cerca del 240% se obtiene en utilidades con respecto a la inversión. En este esquema tenemos el punto de equilibrio. Aquí vemos que también con poca producción, más de 1 tonelada, tenemos un punto de equilibrio, es decir, no se tienen pérdidas, pero tampoco se tienen ganancias. Esta área aún representa todavía todavía no se cubren con los costos, y esta área de verde ya se empiezan a tener utilidades. Aquí les comento que esto todavía continúa, pero solo que se hace una representación de esta gráfica. Y entonces aquí están los costos fijos también. Los costos fijos son costos que ya no están determinados por la producción. Los costos variables sí. ¿Y por qué se maneja esto? Los costos fijos, costos variables van a depender de la cantidad de lo que se va a tener de producción. Es decir, si llega a haber una catástrofe, ya estos costos van a ir, no se echan nada, bueno, una parte van a ser menos. Algo interesante que encontramos fue compararlos con los costos que hace FIRA, y vemos que en la agricultura de temporal es en donde tienen costos más mayores, pero y en los sistemas de riego tienen costos menores, aún con rendimientos mayores. Esta comparación
nos hace entender todavía esta gráfica que vemos que el grano de maíz no es tan representativo al contrastarlo con los subproductos de la milpa, es decir, con el zacate, con las arbences y con los cultivos en los bordes de la milpa. Económicamente es importante, y aquí nos apoya esta aseveración, esta prueba, pero también algo interesante es que se mantiene la resiliencia, es decir, que aún con problemas de déficit o de sequía, tienen rendimientos los campesinos, y eso también podría ser una explicación de por qué persiste la agricultura tradicional. Otro dato interesante es que a nivel internacional también se ha demostrado que pequeñas unidades de producción son muy productivas estos sistemas agrícolas. Este es un esquema de la cadena productiva y del mercado. Aquí vemos que es casi directa entre los productores y los consumidores finales. Sí hay intermediarios, pero no es tan frecuente y siempre debe haberlo, se comercializa en el mercado local o en algunos municipios aledaños. Algo importante que también tiene este mercado es que cualquier persona puede ir a comercializar. Solamente se le paga una cuota no tan significativa a lo de la administración municipal, o si están en colonias también ahí se hace, pero también algo que ha persistido es el trueque. Existe una especie de comercialización solidaria entre todos los agricultores. Pasamos a la relación entre el valor del tiempo del campesino y los componentes del agroecosistema. En esta gráfica que tenemos, nosotros teníamos una hipótesis de que iba a ser una regresión lineal inversa, pero no fue así, entonces más bien se ajusta a una regresión lineal de segundo orden. La correlación fue un poco bajo, pero vemos aquí que con la de segundo orden ya es un poco más alta. ¿Qué pasó aquí? Los agricultores que no valoraban tanto su tiempo tampoco tenían muchas especies, y aquí pudieron influenciar otros factores. Algunos de ellos fueron argumentados como de tipo social, es decir, que prefieren seguir manteniendo las costumbres de la fuerza, es decir, empiezan a trabajar en una parcela, continúan años, y así entre agricultores. Y aquí vemos que el agricultor, que sí consideró su valor de tiempo más alto, tuvo una reducción, tuvo pocos cultivos intercalados. También aquí se podrían atribuir otros elementos, ¿no? Por ejemplo, la gente que estuvo en los proporciones de estos datos tuvieron diferentes edades, quizá habría que trabajar con gente que tuviera edades más homogéneas, con condiciones más homogéneas. Respecto al rendimiento también de estos cultivos intercalados fue algo parecido, pero aquí la relación fue poco. Pero también lo interesante de estos datos obtenidos fue que sí existen algunos elementos que apoyan nuestra hipótesis. Algunos de ellos fueron el rendimiento del grano de maíz, el rendimiento de los subproductos del maíz, como está incorporado el totomostle y el zacate. Fue bajo, y también la riqueza de las plantas en los bordes de la milpa. Y esto y el tiempo invertido en la milpa. Pero también esto de la riqueza se podría explicar aquí, porque también encontramos relaciones positivas. Por ejemplo, la gente ha optado más, los que valoran más su tiempo, por tener árboles frutales más en los bordos, y también las cuidan más, entonces tienen rendimientos favorables. ¿Dónde no encontramos correlaciones? Entre los quelites consumidos y el número de especies que las consumen. Y muchas veces se considera que el consumo de estos quelites son para gente pobre, humilde, pero vemos que no es así. Y esta aseveración pues también nos ha apoyado en los estudios de bienes y vibrancia en una región del Valle de Toluca. También encuentran algo parecido. Para concluir este trabajo tenemos esto, que son la gestión del agroecosistema tradicional fue racional en términos económicos,
La mayoría de las plantas cultivadas tenían fines alimentarios de importancia comercial y casi todas las plantas silvestres se aprovechaban. Neisy de Gan Metzotani hasta Jabobillo, Corgazo de Gafashi, para que no una refil da Joaquín. Amandata Shanate por Gafashi y Neje por Axel. Agazo Machanate de Luna Galdanga en Gonzali de la Turku, Colegio de Postgraduados, por Gazo Raúl. Neje Amadada, Manana, Mopú y Agazo Mampadí por Gazo Infasquí. Entonces dije María, es todo. De esta parte, ¿cuál sería lo más relevante en términos económicos de considerar dentro de toda la producción que rodea la mina? Pues como complemento son los frutales, ¿no? Que sí han tenido importancia. Y yo creo que sí sigue teniendo por el acceso mucho a la información. Por ejemplo, mis papás, ellos son productores, bueno, campesinos, comercializan, entonces yo tengo también la oportunidad de estar con ellos en su puesto. Y escucho a la gente también que compra, ¿no? Que prefieren mejor esta fruta, aunque se vea feita, dicen ellos, pero que además garantiza de que no tengan algo químico. Ajá. Entonces sería un poco. En tu experiencia, ¿tú crees que este mercado terminal, esta forma de aprovechamiento, va a persistir o tiende a desaparecer? Yo digo que sí va a persistir. Bueno, es que hay otro problema en las comunidades. Los jóvenes, por lo regular, ya no les interesa tanto la agricultura, en algunos casos. En algunos casos sí. Entonces, si hay un poco más de empuje o crear algunas estrategias de cómo transmitir esta información, a lo mejor es posible que sí persista, ¿no? Porque pues a veces prefieren comprar, ¿no? Más que producir. Entonces, como subjetivo, ¿no? Bueno, aquí como dices tú, el incentivo más fuerte sería decirles, bueno, detrás de lo que ven aquí hay, ¿no? Sí. Hay dinero que puedes aprovechar, a lo mejor puede ser tanto o más importante que el producto principal. ¿No? Sí. Ok, doctora, ¿cómo sería todo? Sí, pues muchas gracias. Sí. Yo me voy a centrar más que en el maíz y las hojas y los frutales y todo, en las especies silvestres, las especies ardenses. A lo largo de la escritura de tu trabajo hablas de plantas silvestres, plantas ardenses y plantas ruderales, sí, incluso. ¿Cuál es el concepto, la diferencia entre estos tipos de...? Muchas veces algunos autores consideran a las plantas ruderales como aquellas plantas vasculares que se encuentran localizadas en lugares perturbados por el ser humano, ¿no? Y las plantas arbenses se localizan más bien en los cultivos agrícolas. Pero también hay plantas arbenses que están en estas ruderales, y hay ruderales que también están en las plantas arbenses. Entonces es un poco confuso, ¿no? Nada más que yo en la tesis consideré a las plantas arbenses a las que estaban en la misma, ¿no? Y también se aprovechaban. Las ruderales fueron las que estuvieron más bien en los bordos. Eso es. Sí, te lo pregunto por esto, porque tú analizaste, estudiaste aquellas plantas que son útiles realmente. Sí. Y en ese sentido hablas también de unos conceptos que a mí me parecen interesantes, como es la protección, el fomento, el cuidado, que de alguna manera están influyendo en un proceso de cambio en las especies. Sí. En ese sentido, ¿podrías definir un poco más qué es todo este proceso, o sea, el fomento, la tolerancia? Sí. Las plantas fomentadas son aquellas que crecen también en los sistemas, en la milpa, por decirlo, y que los campesinos, pues de cierta forma las cuidan, ¿no? Por ejemplo, el epazote es una planta que es cuidada, tolerada,
y que la tienen ahí porque la aprovechan en algún momento, ¿no? Y muchos de los clientes. Muy bien. Está bien, doctor. Gracias. Ahora, si tuvieras que volver a hacerlo, ¿qué harías diferente? Pues en las unidades de muestreo sí consideraría los 25 metros cuadrados, pero yo mejor preferiría dividirlos, hacer 5 cuadritos de 2.5 por 2.5 y distribuirlos, ¿no? en la parcela. Aunque también es que esa forma de muestreo también nos ayuda a tener más especies, porque como aquí nada más es centro, y luego el rendimiento también influye, porque normalmente en las orillas pues son rendimientos un poco menores. Entonces yo haría... Bueno, tú lo harías, pero es posible técnicamente, porque ya ves que nosotros sabemos que estos 25 metros no es estándar, muchos no se hacen así, pero lo hicimos por una razón, ¿no? Sí. ¿Qué fue? ¿Qué? Para no romper las actividades. Sí, que eso es más difícil con los campesinos, ¿no? O sea, si nada más vas a medir el maíz, puedes andar ahí tomando, hacer un X o lo que sea, pero como estamos midiendo muchas cosas y queremos que los campesinos no hagan ciertas cosas, entonces es más difícil. Pero tú sientes que sí sería posible, o sea, me parece interesante la idea, ¿no? De hacer como 4 o 5 cuadritos más chicos en diferentes partes del campo. Sí. ¿Crees que sería posible? Yo creo que sí. Bueno, Sí. allá en la región yo creo que sí. Ajá. Pero también nos ayudaría mucho en las estimaciones también del rendimiento del maíz, ¿no? Porque al ser una superficie muy heterogénea, luego las más bonitas y grandes crecen en el centro, pero no consideramos esta parte del porcentaje de la superficie de las orillas, ¿no? Después de que la doctora Heike Lindemann, presidenta del jurado examinador, declaró legalmente instalado él mismo que con anterioridad estudió y aprobó la tesis bajo el título Evaluación económica y productiva de los agroecosistemas tradicionales de los ñaños de Hidalgo en diferentes ambientes. Concluido el examen, se procedió a la discusión del mismo, acordándose que el ingeniero agrónomo especialista en fitotecnia, Juan Miguel Morales Telles, en el examen que presentó para obtener el grado de maestro en ciencias en el posgrado en botánica, resultó aprobado. Entonces, pues felicidades al nuevo maestro en ciencias.